¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, como todos los días a partir de las 11 de la mañana. Hoy tenemos un invitado estrella por el contexto. Lo de estrella es por el contexto. O sea, la importancia de su experiencia, de las responsabilidades que ocupó, de los golpes que recibió de la política nacional, lo convierten en alguien muy necesario para entender lo que nos está pasando y también para escuchar, digamos, en el marco de su propio análisis, lo que se nos podría venir a los peruanos en una situación, en una coyuntura bien complicada. Uno pensaba hace un mes, ya estamos al fondo. Algunos decían, no, espérate, vamos a llegar más al fondo. Y de verdad que seguimos pisando hondo. Ya lo hemos saludado a Yehude Simón, que nos ha dado, digamos, la grata decisión de acompañarnos esta mañana. Yehude, en principio, una idea global, así global, de lo que está pasando en el país y ya después lo bombardeamos con preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Ay, Dios mío, qué pregunta. Cuando recién llegué aquí me dijiste si éramos un país inviable. Inviable, ¿no? Todavía no, dijo usted en otro Te dije programa. todavía no. No podemos ser, no podemos darnos, no podemos llegar a un estado trágico. Pero estamos cerca. Trágico. ¿O no? Creo que hemos pasado esos momentos muchas veces, ¿no? Creemos que este es el más grave, pero, por ejemplo, podemos acordarnos de los hermanos Gutiérrez, que fueron ahorcados y todo el país levantado, ¿no? Podemos acordarnos incluso de la época de violencia terrorista que significó casi 70.000 muertos, ¿no? Entonces, nunca vamos a ser un país inviable, pero que sí creo que el gran déficit que tenemos es falta de liderazgo, no tenemos líderes. Entonces, no hay una persona... Se está poniendo en cuestión el sistema. Claro. ¿No? Un sistema que además ya venía mal de hace muchos años. Hace muchos años, sí. Creo que con el respeto que se merecen algunas buenas personas del fujimorismo, porque existe dentro del fujimorismo seguramente gente buena, pero creo que todo empezó allí. ¿No? Todo empezó allí cuando se comenzó a perder, cuando se dijo, no somos un partido político, la política no sirve para nada, y todo el mundo se volvió pragmático. Los partidos se fueron contagiando, se perdió el respeto. Hablaba de los políticos tradicionales. Tradicionales, claro, ¿no? Tradicionales, que lo que pasa es que yo me acuerdo mucho del expresidente Fujimori decir yo no soy político, yo soy técnico. Entonces todo el mundo le dice, no, yo no soy político, soy técnico, y entonces ahora resulta que los técnicos eran la solución a los problemas del país, pero siempre se recuerda lo que dijo Bedoya, ¿no? O sea, los técnicos se alquilan porque se necesitan técnicos, pero lo que se requiere es tener una ideología clara, propuestas claras, una visión de futuro. Por ejemplo, la ideología parece que ya no existiera. Ahora lo que existen son intereses económicos. Exactamente. Y comienzan a decir incluso desde la iglesia, lo cual me preocupa mucho, ¿no? Que la ideología es demoníaca, ¿no? Entonces la gente comienza, no hay que poner nada ideológico, hay que dejar la ideología de lado. La ideología no se puede dejar de lado, lo siento mucho. Porque la ideología justamente son nuestros principios. Así es. Son nuestros sueños, son nuestros ideales. Que puedan haber diferentes ideologías y que democráticamente se puede debatir por otra cosa. Entonces, no hay un Aya La Torre, no hay un Mariátegui, no hay ¿qué te digo? Para ponernos en tiempos modernos, un Javier Díaz Cancey con la izquierda, un Jorge del Prado en la izquierda, un Ramírez, ¿no? Del PPC, un Bedoya, en fin. Había gente que discrepaba, que podía dialogar y que podía juntarse para poder decir, oye, el país está en peligro, ¿cómo asumamos, a pesar de la diferencia, cómo asumamos para que sea viable? ¿No? Ahora, con toda la riqueza que tenemos, estamos terminando en un país que sacó lo más horrible que puede existir en un ser humano. Y hay que decirlo, el racismo. La independencia, la monarquía, puso como esclavos a nuestros pueblos originarios. La independencia, la gran burguesía, o la burguesía, con el gran Simón Bolívar, logró la independencia y la monarquía, pero todos, San Martín, Simón Bolívar y todos los patriotas se olvidaron de los pueblos originarios. Y hoy día, la respuesta, que ahora son los pueblos originarios que están diciendo, no nos vieron. Y ese pueblo originario, de una u otra manera, en algún momento, fue representado por Pedro Castillo. Pedro Castillo... Como una consecuencia, dice usted. Como consecuencia de todo eso. Claro. Pedro Castillo, maestro rural, cholo, serrano, indio, lo que tú quieras. Pero era el presidente de la República electo
por el 51% del país. Que cometió un error, 2 errores, 3 errores, 1000 errores, sí lo cometió. Pero la derecha cometió 1, 2 y 1000 errores porque llevó la lucha, en lugar de una lucha política, la llevó en una lucha fratricida de Pero racismo. lo de Castillo, además de errores, también hay evidentes, digamos, casos de corrupción. Pero que se investigue, por supuesto. O sea, ¿O usted cree que...? no, yo lo que digo es, toda persona política, funcionaria, que se sospecha, que se presume que ha cometido un acto de corrupción, tiene que ponerse a disposición de la Cerrón, justicia. por ejemplo, el amigo de Beto, ¿ha sido condenado por corrupción? ¿O usted lo va a negar? No, yo no niego nada, pero sí sé que uno de los casos de Cerrón, que fue la condena, incluso alguien como Álvarez Rodríguez, gente más o menos que no lo pasan en pintura Cerrón, dijo que la justicia había sido, el castigo, la pena había sido injusta. Pero Álvarez Rodríguez no es un dios. No, pues, pero te digo, para que tú veas cómo estamos. Lo que sucede es que también la Fiscalía, lo digo por experiencia propia, la Fiscalía lo primero que asume es culpabilidad. Y lo más grave del caso es que antes de investigar, ya distribuye por todos lados, por todos los medios de comunicación, los supuestos delitos que Pero se la tienen. Fiscalía no lo hace por decisión propia, lo hace en base a las leyes. Sí, pero la Fiscalía tendría que hacer algo. La Fiscalía tendría, antes de manchar la honra de la gente, tendría que tener la certeza de su hipótesis, ¿no? Pero si no la tiene, si recién va a investigar cómo se distribuye a nivel de todos los medios de comunicación, que alguien tiene 5 carros, que alguien tiene terrenos, que alguien tiene plata aquí. Usted se refiere a cómo se filtra la información que ellos tienen a los medios. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pero yo no estoy limpiando ni a Vladimir Cerrón, ni a Castillo, ni a nadie. Lo que estoy diciendo es, en el caso del profesor Castillo, tiene que haber un juicio justo. Y no puede haber un juicio diferenciado, una actuación diferenciada con respecto, por ejemplo, al señor Merino Lama. Que no le ha pasado nada. Que no solamente no le pasó nada, sino que lo han condecorado, se da el lujo de recibir una pensión vitalicia por haber estado 2 días de presidente de la República, ¿no? Entonces, no puede haber para unos así, para otros así. Pero a ver, en el caso del señor Castillo, él hace una suerte de autogolpe. Sí, es cierto. O intenta hacerlo, un autogolpe fallido, digamos. En el caso de Merino, él no se mete a Palacio Gobierno. No se mete porque hubo muertos, no se mete porque, ¿cómo se llama? No te olvides que el ejército tampoco le hizo caso. Claro, Nadie le hizo caso. claro. Igual que Castillo. Pero ¿cómo llega a la presidencia él? ¿Quién? Merino. Justamente por eso. Lo sacan al presidente, no me equivoco, Vizcarra, ¿no? Y él inmediatamente juramenta como presidente. Porque él era el presidente del Congreso, ¿o no? Era el presidente del Congreso, Y no tenía vicepresidente Vizcarra. Correcto, eso es cierto. Entonces, pero ¿qué sucede? Sucede... No lo defiendo a Merino, que a mí me parece, por supuesto, un tipo pues impresentable, ¿no? Impresentable, por supuesto. Claro. Falta de moral, falta de ética, cobrar un sueldo de presidente de la República. Así es. Pero no te olvides que él llama a las Fuerzas Armadas para que lo protejan, ¿no? En nombre de un gabinete, pero además no te olvides otra cosa, que Mercedes Arauz también le sucede lo mismo. Mercedes Arauz también juramentó como presidenta. Claro. Entonces, hay cosas y tampoco pasó nada con ella. Yo no estoy diciendo que al presidente Castillo o al expresidente Castillo, para hablar con propiedad, porque él mismo... Y ese sí era un congreso disuelto, el que hace juramentar a Mercedes Arauz. Así es. Este no. Bueno, pues digo, yo no voy a defender a Castillo porque creo que cometió el delito más ingenuo de un político. No haber hablado con las Fuerzas Armadas, no haber tenido... ¿No le parece extraño eso? No me parece extraño porque creo que siempre lo he dicho, ¿no? Y él mismo reconoció que conocía muy poco de lo que es el manejo de la cosa pública. No sé hasta cuánto conocía la Constitución. Además que se rodeó de un grupo de gente que no pensaba en el pueblo, sino que estaba pensando cómo podía explotar a Castillo en función de sus debilidades y sacar beneficios personales. Entonces, y creo que el Castillo cometió ese error, pero además el delito... Además, ¿por qué lo hace si no alcanzaban los votos para vacarlo? Bueno, pues eso es la ingenuidad. Alguien lo engañó, alguien le dijo, alguien le pensó que se iba a levantar el pueblo. El pueblo tiene una indignación contra el Congreso de la República y tiene una indignación contra el racismo enfermizo que nos ha hecho un daño tremendo, que hoy día
estamos absolutamente polarizados y sin ninguna salida. El otro error de Castillo, nombrar ministros completamente con antecedentes cuestionados, ineptos, incapaces. Pero fíjate tú, ¿quién no alimentó a Castillo en esa época? Puede ser un error, dos errores, pero ya, como dice usted, buscar prontuariados para ocupar el gabinete ministerial. Incluso volver a nombrarlos y todo. Así es. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Está bien, no hay problema. ¿Por qué crees que la gente del Cusco, de Puno, de Arequipa, los Achantas y la gente del interior del país reacciona pidiendo cierre en el Congreso? Pero no reacciona en favor de Castillo. Por lo menos hay un sector que no necesariamente... Pues te digo, pero hay un sector, la mayoría del pueblo reacciona primero porque sienten la forma como se les ha tratado, porque sienten que el Congreso tiene tanta responsabilidad como el Ejecutivo, claro. y que necesitan democracia, y ven como, con todo el respeto que se puede tener con la señora Dina, cómo la señora Dina ha traicionado el proyecto político que se tenía. Porque Dina dijo, si se va el presidente, me voy yo públicamente. ¿Pero qué proyecto político había? No había proyecto político. Pero se metió en eso. El presidente en principio llegó a hacerlo a partir de una situación improvisada. Él era candidato al Congreso de la República. Cerrón no podía ser candidato presidencial y entonces lo llaman y él acepta. Pero Dina se suma a eso, ¿o no? Sí, claro. Y además Dina ha sido... Candidato suyo. Sí, pues ha sido ministra durante todo el tiempo. Y Dina, cuando asume la jefatura del Estado, dice, voy a llegar al 2026. Tremendo error. Primero dice 2026 y después dice 2024. Ante la presión. Ante la presión, y ahora aterriza 2023. Ante la presión también. Mi miedo, y lo digo con franqueza, es que esto no termina aquí. Todavía hay un espacio donde el pueblo no le tiene miedo ni a las balas, ni le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es el mundo andino. Ayer ha visto los Hachanencas con sus lanzas y todo, en el mundo andino, mujeres andinas, que ante una intención de una periodista de burlarse, pensando que no tenía capacidad de razonar, le dio una lección de la Constitución que dijo, oye, mira, este es el mundo andino también. No es la pastora de siempre, es la gente que gracias a Velasco, y lo voy a decir con todas sus letras, gracias a Velasco, comenzó a tener la dignidad de su raza, ¿no? Pero aquí todavía algunos, como la señora Chirinos y otros, ¿no?, creen que pueden insultar y decir terroristas al pueblo. Terrotean a todos, sí. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? O sea, más allá del diagnóstico, que todo el mundo dice lo mismo, unos a favor, otros en contra, más allá del diagnóstico es cómo salvamos a la patria. Muy bien. ¿Cómo evitamos más muertos? ¿No? Porque hoy día mueren 4 y todo el mundo lo levanta el cadáver y lo pone como héroe. Pero una vez que pasa estos problemas, como pasó con el caso de... Inti Brian. Exactamente como pasó el caso de ellos, todo el mundo se olvidaron de la familia y todo el mundo se olvidó de los muertos. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, Yehude, Beto, y luego regresamos para seguir hablando de estos temas coyunturales de la política. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Bien, seguimos aquí en Nativa nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Yehude Simón, más adelante vamos a conversar también con Jaime Antesana. Vamos ahora con la pregunta a Yehude Simón de Beto Vega. Pero Yehude, varios elementos que usted nos ha planteado en el bloque anterior, ¿no? Y trayendo colación un poco a los discursos que en los grandes medios de comunicación, los opinólogos, los académicos también, entre comillas, que siempre van en todos los medios, han dicho cosas bien claras, ¿no? Estos últimos años, ¿no? Y va en a colación lo que usted nos dice. Lo primero, de que tenemos un espacio social, el campo popular desmovilizado, despolitizado. Y ahora vemos que comienza a desbordar el poder establecido, que comienza, como usted bien lo dice, desde la parte interior, a criticar cómo está su condición de vida, ¿no? Basándose en su identidad, en sus propias formas de vida. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, está desmovilizado la juventud y el sector clase mediero de Lima y de las capitales de la costa. Pero nunca, como ahora, se demuestra que el mundo provinciano, el mundo interior, el mundo olvidado, sí se preparaba. Incluidos los jóvenes. Claro, incluidos los jóvenes, sí se preparaban. O sea, los provincianos sintieron, no que los limeños, porque no son los limeños son provincianos, sino que las clases que siempre manejaron nuestro país, las élites, buscaban, las ideologías han muerto, la política no sirve, ser pragmáticos, tener plata, pensar más en el mundo globalizado que en el Perú. Entonces, ahí tienes unas generaciones que desde la época de Fujimori fueron perdiendo el interés en la política, diciendo la política es cochina, la política es traidora, la política es de ladrones, es de corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso podría explicar cómo es que entre los 8 muertos hay chicos de 15, 16, 17, 19 años? Por supuesto, yo te digo, el mundo andino, el mundo provinciano está resentidísimo por la forma como se ha portado este Congreso, con la forma cuando habló la señora Chirino, por ejemplo, o la señora Alba cuando le llamó la atención a una alcaldesa. Entonces, se han estado creando todo lo que hizo Arguedas. Caldo de cultivo. Exactamente. Arguedas dijo, yo soy mestizo, ¿no? Y soy andino. Y hay que romper esa barrera. Bueno, esa barrera la han puesto ahora de nuevo. Y la respuesta no ha cambiado, ¿no? Sigue la discriminación, sigue lo que se denomina terruqueo. Exactamente. Sigue la mano fuerte, ¿no? Exacto. Oye, terruqueo a todo el mundo. Tú mismo, tú puedes decir algo a favor de A o B, ni siquiera a favor. Poner en cuestión la forma como se está llevando a cabo la prisión del señor Castillo y te van a decir ya terruco. Yo he visto a 2 escritores peruanos que dijeron eso está mal por eso y por eso, le ponen imbécil. O sea, no puede ser, no puede, o sea, eso es el peligro de lo que tú dices, y pero es viable el país o no es viable el país. Lo que logran es victimizar incluso a Castillo. Claro. Oye, por Dios, todo lo que ha pasado. Entonces, yo te digo, está desmovilizado un sector que trató por todos los medios de desmovilizar a toda la juventud. Más urbano. Lo que nunca se desmovilizó después de toda esta violencia política que vivimos, porque nos guste o no, con Velasco, nos guste o no, con los movimientos terroristas o subversivos en algunos casos, comenzamos a descubrir la existencia de distritos, de centros poblados, nombres raros, que comenzamos a meterlo en nuestro discurso por los muertos que se vivían ahí. Otro elemento, compañero Yehude, que está también en la boca de los opinólogos es que las Fuerzas Armadas entendieron que su papel fue nefasto en la época de la dictadura de Fujimori, que las Fuerzas Armadas se han institucionalizado, que sus discursos en sus ceremonias oficiales es distinto, En el caso de Castillo, usted también lo ha analizado, respecto a las Fuerzas Armadas, ¿realmente las Fuerzas Armadas respaldaron el gobierno de Castillo? La policía estuvo cerca como lo demanda la Constitución, como parte garante del gobierno y también parte de respaldo del gobierno, porque se ha visto, ¿no? Había habido un gabinete de crisis de las Fuerzas Armadas en los últimos 15 días, ¿no? Ellos han visto los escenarios, ¿no? Y no ha sido Castillo también de alguna manera engañado sutilmente por las Fuerzas Armadas porque le puedan haber dicho, Bermejo es amigo mío.
Noblecía, que es amigo mío también. La propia señora Betsy Chávez, a quien no conozco, pero al señor Aníbal Torres, mira, y aquí pasa esto, puede pasar esto. Pero Castillo, cuando ha escuchado a las Fuerzas Armadas, sí, profesor, van a salir los tanques, lo van a respaldar, no se inclinó por Está esa especulando cosa. usted. No, claro, pero no se inclinó por ahí. No, primero yo pienso de que Castillo cometió un error. Y te digo, compañero, como dices, ¿no? Cuando la primera vez que hablé con Castillo, le dije, primero, tienes que pensar que si por A o B ganas, o en tu campaña, te van a terruquear desde ahora. Tienes que acercarte, y lo digo y lo confieso públicamente, tienes que acercarte a dos instituciones que son vitales en el país, nos guste o no, son vitales. Darle confianza a las Fuerzas Armadas. Si no le das confianza a las Fuerzas Armadas, te van a reventar. Y segundo, hablar con los cristianos, hablar con la iglesia, que también es fundamental. Los evangélicos. Querramos o no querramos, el Perú es un país católico. Yo sé que tú eres del Partido Comunista y respeto, ¿no es cierto? Y soy creyente. Y creía, qué bueno, ¿no es cierto? Entonces, porque un político que no piensa así, está en el Perú, va por mala ruta. Le digo, tú no eres Chávez. Chávez era militar. Chávez tenía las Fuerzas Armadas Claro, a su lado. claro. ¿No? Y ahí viene pues el problema. Político, orador, ¿no? Claro, pero además dividió a las Fuerzas Armadas porque buscó a las Fuerzas Armadas a ministros que aparentemente eran progresistas, etcétera. Pero el militar tiene pues unidad de cuerpo, Cierto. ¿no? Entonces, le escuchan y de repente hasta infiltrados podían ser. Entonces, él nunca tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nunca lo tuvo. Además, con la presión de los medios de comunicación y con la experiencia de los años de guerra que se vivió, era evidente que con excepción de Velasco, que tampoco era comunista, con la excepción de Velasco, que era nacionalista, quedan muy pocos, o existen muy pocos militares que piensen en recuperar algunos ideales de justicia social, porque ellos lo que son garantes de la democracia y son garantes de la seguridad, Conforme a la Constitución. o fue lo que son. Compañero Yude, otro tema que usted ha tocado al inicio del programa ha sido el tema que usted ha invocado, el tema de Dios, ¿no? Y ahora también lo ha recalcado el tema de la iglesia. Yo también soy creyente. ¿Cómo ve el papel de la jerarquía de la iglesia? Ha sido muy dinámica los días previos a todos estos acontecimientos. Carlos Castillo, Matasola, el arzobispo de Lima, el señor Cabrejo con la conferencia episcopal, llamando a nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Hoy, ante estos hechos, absolutamente callados. ¿Qué nos dice usted sobre la posición del papel de la iglesia? Yo creo que la iglesia cometió algunos errores en algunos lugares, incendiando incluso los templos, diciendo Castillo es terrorista, todos esos temas, y creo que eso estuvo mal. No, ahora he visto a otro sacerdote que está a favor, ¿no? O sea, han dividido la iglesia, pero el papel de Castillo, de Carlos Castillo, Matasola. de Carlos Castillo, siempre ha sido un papel de serenidad, de diálogo, ¿no? Pero Hoy Mutis, después que se reunió con la señora Boluarte, Mutis. claro, lo que sucede es que habría que preguntar qué papel va a jugar o qué papel está jugando la señora Boluarte. Porque la señora Boluarte no tiene una definición de lo que quiere, no tiene. Yo le escuché la primera vez que ella dio una entrevista, habiendo ganado las elecciones el expresidente Castillo, diciendo, asustando a la gente, diciendo, se puso más radical que Castillo y se puso más radical que Vladimir Cerrón. Y recuerdo que lo llamé a Vladimir Cerrón y le digo, oye, ¿qué está declarando la vicepresidenta? Porque todavía no han comenzado a gobernar y ya están diciendo que van a cerrar negocios, que van a hacer esto, por aquí, por allá. Entonces, y Cerrón me dice, yo no entiendo. Pero ahora ella se reúne, ¿no?, con todos y le garantiza todo. Sí. Y le garantiza todo en momentos en que el mundo andino se está levantando y que están pidiendo cierren el Congreso, renuncie la señora Boluarte. Yo ayer me atreví a pensar con alguna gente, aquí termino la pregunta, no lo dice la Constitución, pero podría llegar un momento en que a través del acuerdo nacional o a través de, no sé cómo habría que buscar una salida, de que se nombre un presidente que llame a las elecciones de la sociedad civil, ¿no?, que garantice que no tenga problemas con derechos humanos, que no tenga problemas de ese tipo, que garantice el proceso que se viene de manera pacífica. Porque lamentablemente el presidente del Congreso también lo están cuestionando por el tema de derechos humanos. Entonces,
esto va a ser terrible. Ya se hizo en el Perú eso, creo, hace varios años atrás. No lo sé. Una suerte digamos, de honorables. Exactamente. Que se encarguen, ya no el Ejecutivo ni el Y el Congreso. Congreso. Sí. Es que eso es lo que yo estaba proponiendo. Algo así, no sé si estoy hablando bien, junta transitoria. Una junta transitoria de honorables que existen en el Perú, ¿no? Que Muy se bien. le dé el proceso electoral el 2023, ¿no? Ya Valentín Paniagua lo demostró, que se podía llamar en 8 meses, 9 meses, ¿no? 9 meses que hizo la Constitución, lo podía hacer. Pero la ciudadanía no confía ni en Dina Boluarte ni en el presidente del Congreso. Brevísima pausa y regresamos en la última parte de la entrevista a Yehude Simón. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, estamos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. En la última parte ya de la entrevista a Yehude Simón, la palabra o la pregunta de Beto Vega. Compañero Yehude, finalmente ya el tema, no podemos dejar de abordar el tema de la izquierda. Castillo entró en una coalición de izquierda y justamente eso, ¿no? Fue un error de la izquierda constituir una coalición de gobierno, porque en la primera etapa del gobierno estuvieron diferentes fuerzas, el Frente Amplio tuvo su representante, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, varios espacios más, ¿no? Pero se entretenieron en el desarrollo de su propia gestión, que es muy difícil la gestión pública, ¿no? Pero ahí no se pudo constituir una coalición de gobierno, plantear mecanismos de encuentro con la población. Los GORE han venido, descentralizados han venido ya con Aníbal Torres, ¿no? Pero en el momento en que la izquierda estuvo ahí, no se vio esa constitución de esa coalición para gobernar. Y siempre se vio, ¿no? Siempre se vio. Hemos tenido un proceso de unidad con ustedes, con Patria Roja, pero las ambiciones a veces personales y los traidores pues terminan rompiendo todos esos deseos, ¿no? Todos esos deseos de justicia, todos esos deseos de justicia social, por cierto, esos deseos de engrandecer el país, y cuando trae por medio del bolsillo la ambición de algunas personas, como el caso del señor Roberto Sánchez, que no solamente me traicionó a mí, lo traicionó a ustedes, lo traicionó a toda la izquierda, y se vendió al presidente Castillo. Y recuerdo que en una entrevista le dije, ese señor está ahí, ¿no sería raro que traicione al presidente Castillo? Fue uno de los primeros que mandó un comunicado. Y dijo, mi voto es, me abstengo de la votación. O sea, por principio, ese señor que era el brazo derecho, el brazo izquierdo, sabe qué brazo sería de Castillo, debió decir, estoy en contra. Por eso que lo han correteado, cuando fue a ver a Castillo. Bueno, Roberto Sánchez es, decían algunos, lo que significa actualmente la izquierda. No. ¿No? No. Desde los 90 hasta ahora la izquierda no termina de recuperarse. Ah, bueno, tú te refieres al tema de la unidad. Ah, sí. Sí, yo creo que cuando él me pregunta que si lo que se pudo hacer, sí se pudo hacer. Pero el problema de la izquierda es que todo el mundo quiere ser cabeza. Entonces, hay celos, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación con Alfonso Barrantes, él me decía, con quien yo puedo conversar, con quien yo confío, es en Jorge el Prado y Alberto Moreno. Y le digo el resto, bueno, me dice, todos quieren un pedazo
de la torta. No quieren el pedazo más grande, no quieren el pedazo más pequeño. En cambio, Jorge El Prado, que ya era un viejo Veterano, luchador, era veterano. Alberto Moreno, que es un profesor más nacionalista, ¿no? No alcanzaron porque sus bases nos rebasaron. En el caso personal fue eso. Por ejemplo, yo quise imitar a Alfonso Guarrante poniendo mi partido a disposición de la izquierda. Trabajamos con los compañeros del PC, trabajamos con Patria Roja y otros, pero terminamos con un Roberto Sánchez. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué le parece o qué podría decir como análisis por el hecho de que hay países que están apoyando, respaldando a Pedro Castillo? Me acabo de enterar que Argentina ha empezado en las últimas horas a tomar distancia de México y Colombia y ha moderado su defensa de Pedro Castillo. Lula, también ya sabemos cuál ha sido la posición que ha asumido. ¿Qué le parece? Boric de Chile también. Bueno, que lamentablemente para Castillo cometió un grave error. Y lo dicho el presidente Mujica. Ayer lo dicho el expresidente Mujica, ¿no? No tiene capacidad, no ha tenido capacidad, nombraba ministros, sacaba ministros. O sea, nadie defiende al presidente Castillo como político. Como persona quizás. ¿Ya? Como persona quizás porque da pena que una persona caiga en una tragedia. Pero lo más importante para que, como estamos en la parte final, es decir, ¿qué vamos a hacer para el país? Tranquilizarlo. Un mensaje de paz, sí, hay necesidad de un mensaje de paz. ¿Cómo? Mucho diálogo, necesitamos diálogo, necesitamos Estamos en estado de emergencia, ¿eso está bien? Bueno, ¿era necesario? En ese momento era necesario. ¿Que salga la Fuerza Armada? Yo no estoy de acuerdo con que sean las Fuerzas Armadas, pero comenzaron a haber destrozos terribles. Toma de los lo cual justificaría la presencia de la autoridad en ese nivel. Y claro, pero ojo, estamos otra vez poniendo en el filo de la navaja a la Fuerza Armada, porque a diferencia de la policía, el policía le tiras una piedra y reacciona con una bomba lacrimógena, a veces disparando, porque nunca faltan los loquitos, ¿no? Como tampoco faltan los provocadores. Pero en el caso del ejército le tiras un papelito y ese que está preparado para la guerra dispara a matar. Por eso, entonces, ¿qué hacemos? Oye, que los civiles, que el Congreso de la República asuman que están en el Perú, que tienen responsabilidad con la patria. Un llamado al diálogo, convocar, no solamente a los que están en el Congreso, se puede convocar como que se le dé el peso que correspondía al acuerdo nacional. Tenemos que hacerlo y formar mesas de trabajo para tener una agenda de aquí hasta el 2030. Y esta es la última, el asunto de las elecciones adelantadas. Primero dijo en abril del 2024 y ahora dice en diciembre del 2023. Hay quienes sostienen que hasta en octubre del año 2023 se puede hacer. ¿Qué dice Yehudecio? Yo estoy de acuerdo. Creo que para tranquilizar a la gente debe hacer un adelanto de elecciones hasta lo que dice la Constitución, 9 meses. Estamos hablando de 9 meses. Es el tiempo que hizo. Esta legislatura termina hoy, pero se puede ampliar. Se puede ampliar, se debe ampliar, ¿no? Pero he visto que hay algunos congresistas que dicen que de ninguna manera, como el caso de Montoya. O sea, sí, sigue metiendo leña al fuego. ¿No? Estamos sin salida. Estamos sin voluntad. Salidas hay. No hay voluntad política de hacer las cosas bien. Por falta de voluntad política, casi somos un país inviable. Por falta de voluntad política, el país puede ser un infierno. Y puede haber ya no un golpe o un cierre del Congreso, sino puede haber un golpe militar que podría justificarse y esto se va de la mano a todo el mundo. Porque no queremos muertos. No queremos muertos, queremos paz. Así es. Y queremos propuestas para el país. Muy bien. Y hay una izquierda que es responsable, hay una izquierda que es muy responsable, empezando por los compañeros del PC, los compañeros de Patria, la gente, incluso incluyendo a la gente de Verónica Mendoza, discúlpame, ¿no? Están planteando la necesidad de diálogo. No vamos a defender al presidente Castillo porque ya fue. O sea, no le engañen a la gente. Ya el presidente Castillo ya fue. No puede volver a ser presidente. Y Castillo también tiene inmensa responsabilidad de dar la mano al país y decirle al pueblo, tranquilícese. Si el Congreso o los partidos políticos dicen, bueno, bajemos la tensión. Y el presidente Castillo dice, al pueblo que amo le digo, vayan a sus casas, busquemos la solución, adelanto de elecciones, entonces ellos ayudarían. Hoy día el presidente Castillo tiene la enorme responsabilidad de ser un patriota. Ha sido muy amable, yo decimos. Muchas gracias.